Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Frontier Wars, que, bueno, pues un poquito de historia de lo que ocurrió en el vídeo anterior. Bueno, pues los americanos se hicieron con el puerto. Aparte de hacerse con el puerto, también destruyeron, pues si os acordáis, mis barquitos. Por cierto, yo quité la loseta de los barcos y no tenía que haberlo hecho, tenía que haber dado la vuelta, ¿vale? Pues nada, tampoco pasa nada porque no, la funcionalidad del juego sigue siendo la misma, ¿vale? No ha cambiado nada, simplemente están ahí destruidos y ya está. Vale, también construyeron por aquí los americanos pues una base para poder coger más infantería, lo mismo que los ingleses, y los alemanes pues empezaron a moverse por diferentes sitios del mapa. Que ya visteis que se empezaron a fortalecer un poquito los alemanes. Así que nada, vamos a empezar este nuevo turno, este nuevo vídeo, y vamos a ver qué es lo que sucede. Venga, ¿quién tiene la iniciativa? Vamos a ver si veis por aquí. Sí, lo estáis viendo, vale. La iniciativa ahora mismo la tiene el alemán. Así que cogemos nuestra chuletita. Y nuestra chuleta, ¿qué nos dice? Bueno, pues ganar los puntos de victoria, ¿vale? Cada estrella da un puntito de victoria. Pues tiene 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Tiene 5 puntos de victoria. Pues le sumamos 5 puntitos de victoria hasta el 7. Bueno, pues esto está claro que se está aproximando sin problema alguno el alemán para poder pues ganar la partida. Está a nada, está a 3 puntitos de victoria, a 3 puntitos de victoria. Esto está ya chupado para el alemán. Venga, pues entonces viene por aquí y ya es robar una carta y otra adicional por tener. En este caso tiene aquí una ciudad ya conquistada, con lo cual pues eso, venga, pues va a coger una de ataque y una de defensa. De esta es táctica y una de defensa. Porque la va a necesitar, lo va a necesitar porque se las ve venir, el alemán las ve venir. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Por cierto, hay una carta aquí que no la deseché, que es esta de cambia las cartas de tu mano por las de tu oponente. Se me olvidó quitarla. Yo las estoy poniendo al fondo del mazo porque es que no tengo espacio donde dejar las cosas. Ya os dije que había cambiado la mesita y ya no tengo tanto sitio. Así que nada, realmente se van a la zona de descarte, ¿vale? Bueno, venga, continuamos. Robar una carta y otra adicional por cada ciudad que controles, ya está, ¿vale? Refuerzos, ahora añade una unidad a tu elección en el cuartel general. Vale, en el cuartel general lo que voy a poner en el cuartel general. Vamos a ver, en el cuartel general voy a poner un avioncito, ¿vale? En el cuartel general. Ahora, aquí abajo, que yo creo que no lo estáis viendo, dame un momento. Muy bien. Pues tenemos por aquí, hemos dicho un avioncito. Por cierto, he cogido este avioncito que no es de aquí, este es americano. Cogemos avioncito alemán, que lo vamos a poner por aquí, y cogemos más cositas. Aquí vamos a poner una infantería y allí arribota, vamos a poner un blindado. Yo creo que un blindado va a ir fenomenal. Muy bien, pues yo creo que esto está ya todo apañado, ya no puedo construir nada más, así que vamos a ver qué es lo que nos va diciendo por aquí. Añadir unidades al cuartel general, ya está, ¿vale? Una unidad de infantería en cada campamento activo, solamente tenemos un campamento. Más cositas a tu elección, a ver, y ahora pues una unidad mecanizada en la fábrica a mi elección, ¿vale? Ya está, no habría más que hacer. Ahora, acciones. Puedes jugar cartas de orden de ataque, que vamos a ver qué órdenes de ataque tenemos. A lo mejor nos conviene, bueno, le conviene al alemán para poder hacerse con el puerto y poder volver a construir sus flotitas y poder machacar aquí a los que estén adyacentes. Bueno, ya iremos viendo. Venga, voy a ver las cartitas que tiene el alemán a ver qué podemos jugar. Vale, pues el alemán ha decidido utilizar el francotirador, y esta dice que destruye una unidad de cualquier oponente adyacente a una loseta que controles. Vale, pues esta la está controlando. Lo que va a hacer va a ser destruir pues una unidad americana
Ojo, aquí el alemán, por haber utilizado la carta, no va a conseguir un puntito de estos guapos de victoria, ¿vale? No los consigue. Solo se puede conseguir cuando realices un combate en condiciones, no a través de cartas. Así que esta carta se va, ya no va a poder utilizar más cartas de ataque, así que esta la guardamos y la ponemos en su sitio. Y ahora vamos a ver qué es lo que va diciendo la cartita, la chuletilla. Mueve las unidades que desees, y vamos a mover las unidades que deseemos. Vamos a mover estas unidades de aquí, estas unidades, este mueve uno, este mueve otro, y vamos a mover este cañoncito aquí, este aquí, para seguir controlando. Y estos de hecho se pueden mover hasta dos. Pero yo creo, vamos a ver, se mueven dos. Uno lo podría mover aquí. Lo podría mover aquí, pero dejaría el cañón solo. No me interesa porque el cañón al final como defensor es muy bueno porque tiene iniciativa 3. Entonces no estoy interesado. Vale, pues ponemos este cañón, lo vamos a dejar, a ver, este llegaría 1, 2 y 3, podría llegar aquí y atacarme y hacerme pupa, con lo cual no me interesa. Y 1 y 2 podría atacarme el avión y podría atacar esto si quisieran. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que una buenísima solución para protegerse el alemán va a ser colocar aquí un avioncito y así por lo menos esta loseta ya lo tiene protegida. Lo tiene bastante bien protegido. Muy bien, y ahora pues evidentemente va a mover el tanque aquí. Yo creo que con el tanque sería ya suficiente, no va a necesitar nada más. Atacante, defensor, sí, perfectamente. Perfectamente, pues ya estaría. Simplemente con el tanque, al moverlo ahí, ya, vamos, da más que de sobra. ¿Cómo funciona el combate? ¿Vale? Porque ya no va a mover nada más, porque ya con el tanque, es que, bueno, de hecho, vamos, no, va a dejarlo aquí para protegerse, no vaya a ser que el inglés pues le dé por atacar la fábrica y entonces pierda esos puntos de victoria que les viene fenomenal. Ahora vamos a ver, ya he hecho los movimientos. Construir edificios, no puede construir porque no puede. Bueno, aquí podría construir, pues aquí podría construir, pero no le compensa. Así que nada, pues así se va a quedar. El alemán de momento no va a realizar ninguna acción más, excepto ya la que queda, que es resolver los conflictos. ¿Cómo funciona esto de los conflictos? Bueno, el funcionamiento de los ataques es de esta manera. Cogemos, nosotros somos el atacante, con lo cual el atacante lo pone aquí. Veis que ya está dibujado un tanque, ¿vale? Ya tiene iniciativa 2 y este tiene iniciativa 1. ¿Eso qué significa? Significa que el primero en atacar va a ser el tanque, porque tiene mayor iniciativa. ¿Y a quién va a atacar? Bueno, aquí hay un orden de bajas, es decir, el tanque lo primero que va a causar es una baja a una infantería, que es lo que está pasando. En caso de que no haya infantería, seguimos que el siguiente sería a un tanque. Como tiene iniciativa 1, pues este destruiría a un tanque, ¿vale? Y este ya ha disparado, con lo cual ya no podría hacerlo más. Siguiente, si hubiese por aquí algún otro, pues dispararía y pues causaría pues la siguiente baja, dependiendo de lo que fuese. En este caso, ya os digo, como tiene iniciativa 2 e iniciativa 1, este muere directamente, no puede hacer nada. Ojo, pero el americano va a ver si no tiene ninguna carta de defensa. Son todas de ataque. Así que no va a poder defenderse de este ataque de ninguna manera. Con lo cual, pues va a causar baja directa. Va a ser causa directa, o sea, baja directa. Pues se ha hecho con el control de... Se ha hecho con el control de esto, del puerto. ¿Y qué es lo que va a significar? Pues que el alemán va a ganar pues un puntito de estos de victoria. Bueno, que de momento de victoria nada, porque acordaros que necesita 2. Así que un medio punto de victoria, ¿vale? Para el alemán. Y poquito más, ya no va a poder realizar ninguna acción más porque no tiene más capacidad, no hay más ataques en este turno.
No hay más, ¿vale? Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Como veis, es súper sencillo. Es que al fin y al cabo es ponerlo en el tablero las minis y ver las iniciativas. Y ya está. Y aquí el orden de batalla. O sea, es que no. El orden de bajas. Es que no tiene más historias, ¿vale? Es súper fácil. Y para toda la familia. Muy bien. Pues venga, ahora, fase de táctica. El alemán no tiene ninguna táctica, con lo cual no va a poder jugarla. Ahora, carrera armamentística no le interesa, aunque podría utilizar la carta de defensa, pero lógicamente no le interesa malgastar una carta de defensa, porque está escaso, solamente tiene una. Así que nada. Y ahora mantenimiento, ¿vale? Pues mantenimiento tenemos que ver si hay 3 o más. 3 o más, que no lo hay, no hay 3 o más, con lo cual, pues así se queda. Muy bien, pues han finalizado el turno del alemán. Pues el alemán ya no puede hacer... No puede hacer más. Muy bien, pues turno del... ¿Quién? Vale, pues turno del americano. Vamos a ver, el americano ahora mismo tiene un puntito de victoria y no tiene más, porque este de aquí se lo había quitado. Con lo cual, pues lo tiene bastante chungo. Pues un puntito de victoria que se suma. Solo uno. Esto está complicado. Está complicado para el americano, muy complicado. Y ya estaría, no tendría nada más. Vale, pues un puntito de victoria. Ahora, va a robar una carta. Va a robar solamente una carta, porque no tiene ninguna otra en la cual le permita robar más. Y va a robar una carta de, en este caso, una carta de ataque, de táctica. Una carta de táctica, va a robar una carta de táctica. Vale. Pues ya tiene una cartita guay. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer el americano? Bueno, pues el americano ahora mismo, ya que ha robado la carta, va a hacer los refuerzos. Los refuerzos, súper importantes. Pues está muy fastidiado, pero mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a reforzar? Lo primero de todo es, evidentemente, uno aquí. Y va a construir, y va a poner otro aquí, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya con esto ya queda hecho y apañado. Ya queda apañado, ya no va a poder hacer nada más. No va a poder hacer nada más. De hecho, sí, lo va a dejar así. Lo va a dejar así. Vale. Venga, pues vamos ahora a mover las unidades que se deseen. Vamos a hacer que se muevan 1 y 2, que es el máximo. ¿Vale? Esta loseta se puede compartir porque estamos jugando... no sé si lo estáis viendo. Sí, más o menos. Esperad un momento que no lo estáis viendo. ¿En condiciones? Sí, lo estáis viendo en condiciones. ¿Qué leches? ¿Lo estáis viendo, no? No lo estáis viendo. Ahora sí lo estáis viendo. Vale, pues he movido los blindados que tenían aquí, pues 2 movimientos, que es el máximo que permite. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues aquí lo que está ocurriendo es que está compartiendo loseta con el inglés. ¿Eso qué significa? Que se pueden compartir losetas, pero solo puede haber un máximo de 3 minis en esta loseta. Me da igual cómo se mezclen, solo puede haber 3 como mucho. Y ahora, vosotros diréis, bueno, vale, han llegado aquí, el americano tiene mayoría y debería quedarse con los puntos de victoria. Pues no. ¿Por qué? Porque el control es del inglés, ya que fue el primero en conquistar la zona. Entonces, pues de momento el control es del inglés, como he dicho antes, y no puede hacer nada más el americano. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues si yo atacase, ellos se van a defender, ellos dos se defienden, y de hecho podrían utilizar cada uno pues una carta de defensa. Eso a mí me fastidiaría, porque están utilizando 2 cartas de defensa al momento, con lo cual pues tela marinera, ¿vale? En el vídeo anterior os dije que podían utilizar cada uno pues todas las cartas de defensa que se quieran. Ojo, se puede hacer, sí, pero una por conflicto, ¿vale? No, eso lo recalco, que no lo dije antes. Es una por conflicto, sería, por ejemplo, una aquí, ¿vale? Y aquí sería otra, y pues yo qué sé, aquí sería otra, por ejemplo, ¿vale? No es que puedas utilizar varias cartas en un mismo conflicto. Que quede clarito el tema. Muy bien, pues nada, el americano ya ha hecho así sus cositas. Ahora, el americano va a mover esta aquí, va a mover estos aquí, va a destruir una y va a construir aquí, pues, una fábrica, ¿vale? Y ya con la fábrica, pues ya lo tiene bien apañado.
y ya poco más. Resolver conflictos, no hay conflictos, con lo cual no puedo hacer nada. Pues ahora usar una de táctica, que lo único que va a poder hacer, pues esta de aquí, elige a un oponente para que le enseñes cartas de su mano y robar una de sus cartas. Vale, pues lo que va a hacer es que le enseñe el alemán y a ver qué es lo que dice. Dice, permite entrar en una loseta enemiga sin crear conflicto y atravesar o convertirla en loseta fronteriza. Vale, ¿qué es lo que significa fronteriza? Fronteriza, por eso se llama Frontier Wars, significa que las unidades están, tanto las unidades enemigas como, bueno, vamos a llamar del eje como los aliados, están en la misma loseta. Si están en la misma loseta, están en frontera. Y eso significa que tanto los puntos de victoria como si hubiese, por ejemplo, una base, ¿no?, de este tipo, yo que sé, una fábrica, por ejemplo, no se podrían utilizar hasta que no dejasen de estar en frontera. ¿Cómo dejan de estar en frontera? Pues cuando hay un enfrentamiento y haya las bajas necesarias de unidades para, bueno, hasta que se eliminen las unidades, ya sea por parte del eje o ya sea por parte de los aliados. Así que, acordaros, frontera significa cuando están todas las unidades, imaginaros aquí, cuando están las unidades tanto del eje como de los aliados en la misma loseta y ya está, simplemente que estén así. Eso significa, vuelvo a repetir, que no se puede obtener los recursos, en este caso los puntos de victoria, tampoco se podría utilizar si hubiese algún edificio construido, así que es lo que hay, ¿vale? Venga, pues fenomenal, esto ya estaría. Y va a cogerle al alemán la orden de defensa, que es retirar tus unidades de la loseta atacada a otra adyacente neutral o bajo tu control. Las neutrales, evidentemente, son estas de aquí, que lógicamente pues no tienen nada más, o sea, no tienen nada. Pues mirad, el alemán la pifió y podía haberse venido aquí también con el avioncito para poder tener un puntito más de victoria. Pero bueno, ahí ya... eso ya se le escapó al alemán. No pasa absolutamente nada. Venga, esto se lo queda el americano. Y el americano, pues ya ha hecho su orden de táctica, con lo cual que es el del espía. Pues venga, cogemos por aquí, lo ponemos aquí al final. Y con esto, pues ya vamos a eliminar pues unidades por mantenimiento de tropas. No hay exceso de tropas. Y más cositas, descarta el exceso de cartas, pues solo tiene 1, 2, 3 y 4, con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Pues muy bien, fenomenal. Vamos ahora por la parte de los ingleses. El inglés solo tiene 2 puntitos de victoria, que los tiene aquí. Pues venga, pues sumamos 2 puntitos de victoria. Fenomenal. Aún así, el alemán ya lo tiene esto, vamos, lo tiene súper fácil. Lo tiene muy muy fácil. A menos que ahora el inglés intente venir aquí y ataque, lo tiene súper complicado. Pero que muy complicado. Vale. Venga, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Ahora, lo primero de todo va a ser robar cartas. Va a robar una carta. Y la carta que va a robar ahora mismo va a ser de defensa. ¿Vale? Tiene cartas de ataque. De hecho, tiene un montón de cartas de ataque. Así que le faltaría una carta de defensa por si acaso el alemán le da por hacer algo. Vale, pues ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues ya ha robado la carta, ahora va a añadir unidades del cuartel general y va a añadir aquí pues a la base esta que tiene al campamento. Así que ponemos por aquí en el campamento, ponemos por aquí también una unidad más y ya estaría, ¿vale? Pues ya con esto está todo. Ahora mover las unidades, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a mover evidentemente estas unidades de aquí, va a mover 1 y 2. Se va a venir aquí, va a intentar hacer el máximo daño posible que puede transportar. Vale, puede transportar, así que no habría ningún problema. A una unidad de cañones y a la infantería. Y ahora va a mover estos aquí. Va a mover este aquí. No, de hecho, estos los va a mover aquí. Yo creo que va a ser buena opción esto aquí. No, aquí no, porque si no, les va a destruir. Los puedo destruir.
Ay, 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 vamos a ver, vamos a ver. Estos estaban por aquí, estos estaban aquí y este estaba aquí. Vale, pues el inglés a esperar, porque lo tiene difícil, ya que en el siguiente turno el alemán puede llegar al cuartel general. Puede llegar al cuartel general. Entonces, destruir aquí una unidad de infantería, malo. Malo, malísimo. Malo, malísimo. Malo, malísimo. Pero malo, muy malo. Malo, muy malo. Vale. Pues el inglés, de momento, se mantiene como está. Se va a mantener como está. De hecho, este le va a cambiar. Como no va a poder hacer una fábrica, debido a que está muy próximo el alemán, pues va a construir aquí un tanque. No, un cañón. Va a construir aquí un cañón. ¿Por qué un cañón? Porque en caso de defensa la iniciativa que tienes es de 3, es la máxima que puede tener. Con lo cual, pues le puede venir fenomenal. Vale. Tiene después aquel avión. Aquel avión puede entrar en conflicto aquí también. De hecho, puede sobrevolar por una zona enemiga sin que sea atacado, a menos que haya un cañón de artillería, ¿vale? Si hay artillería, se tiene que parar y con eso, pues no podría hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ahora mismo el inglés? Pues el inglés lo tiene muy, muy complicado, muy complicado. Podría intentar venir aquí, aunque esta loseta esté ocupada, puede venir aquí, ¿vale? Al atacar, pueden atacar todos los que se quieran. Pueden venir aquí, venga, pues lo va a traer. ¿Qué leches? Venga, va a venir aquí, va a perder el control. Pues es que, claro, pierde el control de esto. Va a perder 2 puntos de victoria. Perdería 2 puntos de victoria y esto iba a ser un problema. Y encima, este como atacante tiene iniciativa 1, nada más. Vale, pues lo va a dejar aquí. No se va a mover. No se va a mover, no va a perder el control de la loseta, con lo cual, pues ahora es turno de realizar ya pues la parte de ataque. Vamos a poner, este es el atacante, va a ver si... Por cierto, el inglés no lo he dicho, se me ha pasado el turno, se me ha pasado la parte de utilizar carta de ataque. Pues el inglés va a utilizar producción en masa. Produce una unidad extra en una de las fábricas activas o el cuartel general, un tanque, un avión o una artillería. Vamos a poner aquí, pues, un tanque. Pues ponemos por aquí un tanque. Claro, ahora sí que lo tiene más difícil el alemán para poder atacar el cuartel general de los ingleses, ya que, bueno, pues aquí están bastante fortificados. De hecho, el cuartel general también daña a las unidades, porque es como si se atrincherasen los soldados, evidentemente, la infantería y demás. Así que, bueno, pues el alemán se lo va a tener que pensar 2 veces antes de poder atacar. Muy bien, pues no va a poder realizar... Pues por eso utilizó la carta que os acabo de enseñar para reforzar aquí el cuartel general. Así que nada, pues a pelo, como se suele decir. Venga, atacante, venimos por aquí. Este viene por allí. La verdad es que esto de iniciativa es un poco caca, pero bueno, es bastante mierder. Venga, pues estos tienen... venga, iniciativa 1, este tiene iniciativa 1 y este tiene iniciativa 0. ¡Buah! Vale, ahora... que estáis viendo que tenemos más cositas guays. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo primero de todo, el atacante, ¿vale? Dispara, y como dispara, pues va a causar una baja aquí. Tienen los dos iniciativa 1, ¿vale? Como este también tiene iniciativa 1, los dos se van al garete, ¿vale? Como los dos, iniciativa 1, al haber empate, los dos se eliminan mutuamente. Si no hubiese empate, como había pasado antes, que tenía iniciativa 2 e iniciativa 1, pues solamente se elimina el de menor iniciativa. Valga la redundancia de tanta iniciativa. Cuando hay empates, pues se eliminan las 2 unidades. ¿Vale? Pues fenomenal. Esto está. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que este avión tiene iniciativa 1, que le tocaría a él. Pues este avión tiene iniciativa 0. ¿Qué va a pasar? Pues que el avión va a destruir el avión alemán. Con lo cual, y este avión, como ya tiene la iniciativa 1, no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Vale? No le ocurre nada. Se queda aquí, junto con el cañón, ¿vale? Y ya estaría.
Y esto ya estaría, pero vamos, apañado del todo. Muy bien, pues como el inglés se hizo con la victoria, ahora sí que le podemos dar le damos la vuelta y ya gana un puntito de victoria para el siguiente turno. Pues fenomenal, pues ni tan mal, le está pintando aquí al amigo, ¿sabes? Al inglés. Vale, pues ya estaría. Con esto ya estaría, ya habría hecho la fase de acciones, con lo cual, pues apañado. Ahora, bien, esto de aquí, bueno, esto de aquí ahora mismo sería del control del inglés. Queda bajo su control. Así de claro. Así de claro. Se lo queda el inglés. No lo ha destruido, simplemente se lo va a quedar ya porque se ha hecho dueño y señor de la zona. Muy bien, pues venga, vamos a la fase de táctica. No va a jugar ninguna táctica, sobre todo porque no tiene tácticas, no, porque no tiene tácticas, solamente tiene una defensa y tiene cartas de ataque, con lo cual nada de nada. Carrera armamentística no le conviene de momento, y mantenimiento, vale, pues vamos a ver, tiene dos y tiene tres, con lo cual, y tiene uno allí, con lo cual, pues nada de nada. Vale, pues ya estaría. Vamos a ver las cartas, tiene 4 cartas, con lo cual no hace falta que descarte nada. Pues con esto ya estaría el turno hecho y apañado, así que, pues sí, pues ya estaría hecho. Muy bien, pues vamos ya con el último turno, ¿vale? Porque ahora ya le toca al alemán, que el alemán, pues evidentemente va a coger, va 1, 2 y 3, ¿vale? No sé si lo estáis viendo por allí, yo creo que si lo estáis viendo, sí, vale. Pues ya ha llegado a su punto de victoria, pero hay que jugar el turno completo. ¿Y qué es lo que va a hacer el alemán? Bueno, pues el alemán ya ha visto todo el percal, ya ha visto que está la cosa muy fastidiada, pero mucho, ya le da absolutamente igual. ¿Y qué es lo que va a hacer el alemán? Bueno, pues después de haber visto todo esto, que está muy mal, pero pinta fatal, pinta fatal. Pinta fatal para poder volver a recuperar esta zona de aquí. Y de hecho aquí ya está vendido. Pues a ver cómo se lo monta. Lo primero de todo, va a coger cartas de defensa y otra de táctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene aquí una losetita que le permite coger una carta más una del propio turno. Y esta diréis, bueno, ¿y esa loseta de ahí qué pasa? Pues que permite descartar una carta de la mano para volver a coger otra. Bueno, pues de momento el alemán no lo necesita, no es necesario que quite, pues eso, una carta de su mano. Muy bien, pues venga, vamos a continuar, ya tenía por aquí al tema robar cartas, ya está, añadir una unidad a tu elección en el cuartel general, una unidad de infantería, ¿vale? En el campamento, etcétera, etcétera. Vale, pues entonces, ¿no lo estáis viendo? Dadme un momento, que me vengo por aquí abajo, porque si no, no lo veis. Vale, pues ponemos aquí en el campamento, ponemos por aquí, vamos a poner por aquí un cañón, yo creo, un cañón, vale, vamos a poner por aquí un cañón, y ya poco más, ya no podemos hacer nada más, vale, ya no va a poder construir nada más el alemán. Muy bien, pues listo, ya con esto pues ya queda apañado. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues venga. Ya está la fase de refuerzos, vamos a la fase de acciones, ¿vale? Pues se puede jugar una carta de ataque. Pues a ver, ¿a quién puede atacar el alemán? Pues evidentemente no va a poder atacar a nadie porque tiene todas las de perder. O sea que no. Puede intentar atacar aquí, si ataca le destruiría nada, porque la iniciativa la tiene el cañón, con lo cual nada. Y si ataca aquí, lo que podría destruir sería pues un tanque, y se acabó. Después causaría baja y ya no hay más tu tía. Permite entrar una loseta enemiga sin crear conflicto, atravesarla o convertirla en una loseta fronteriza. Podría realizar esto y así le fastidiaría los 2 puntos de victoria. Le fastidiaría esos 2 puntitos de victoria.
así 2, 4, 5, fijaros, 5, 7, ¡buf! Le podría fastidiar bastante al inglés, le podría fastidiar bastante. Voy a utilizar esta carta, ¿vale? Ya que esto está perdido, le voy a fastidiar aquí. ¿Esto qué significa? Lo voy a convertir, gracias a esto, lo muevo aquí, permite entrar en una loseta enemiga, con lo cual va a entrar en esta loseta enemiga y esto se va a convertir en frontera. Con lo cual, estos dos puntos no lo va a poder utilizar el inglés. Así que me va a venir fenomenal. Al fin y al cabo, no va a ser mala estrategia. Venga, pues continuamos. Muy bien, pues el alemán pues ya se ha quedado tan ancho, ya no va a realizar ya los siguientes movimientos, que va a ser venirse aquí y ya quedarse preparado por si acaso pues le da por atacar. Esto también lo va a mover aquí, este de hecho lo va a mover aquí, este le va a mover aquí y esto lo va a mover aquí, ¿vale? Ya con esto ya queda así muy bien apañado. Ya veis que el alemán se está empezando a acercar al inglés para poder atacarle. De hecho, si os fijáis, los tanques podían atacar, pero lo tienen muy complicado. Lo tienen muy complicado porque aquí lo tiene bastante bien resguardado. Aquí sí podrían atacar. De hecho, aquí sí podrían atacar. El inconveniente que, bueno, no hay ningún inconveniente. Les podría fastidiar bastante. Podría fastidiarles bastante. De hecho, va a hacer eso. Venga, viene aquí, ¿vale? Como estaban aquí, 1, 2, los tanques se mueven 2, con lo cual se quedan aquí. Este se va a quedar aquí, no se va a mover, así que he hecho un pequeño rewind. Y estos, pues, va a haber enfrentamiento. Vamos a ver, no va a poder realizar, no va a poder hacer ninguna carta, ningún ataque. Pues venga, vamos entonces ya a realizar, bueno, ya no hay más movimientos, ya no hay más nada, como he dicho antes. Vamos a ver qué es lo que tiene en inglés para aquí, para intentar defenderse. Mueve estas dos unidades de una loseta rival a otra adyacente sin entrar en conflicto. ¿Vale? Pues el inglés va a utilizar este de aquí, va a utilizar esta carta de... Ah, bueno, que es de orden táctica, esta no me vale, esa no le va a valer, no me he dado cuenta. Vale, pues entonces el inglés ya lo tiene apañado. Muy bien, pues ya está, ya no va a construir, el alemán ya no va a construir nada, no tiene nada para construir ni nada por el estilo, con lo cual ahora vamos a resolver los conflictos. Bueno, aquí no va a haber conflictos, acordaros que me utilizó una carta de táctica, o sea, de estrategia, o de ataque, vamos a llamarlo de ataque, que no va a permitir que haya combate. Así que hasta que el inglés actúe. Pues vamos con esta parte de aquí, que es la conflictiva ahora mismo. Ponemos esta de aquí, que es el defensor, y ponemos esto de aquí. Ahora bien, el inglés va a utilizar una carta, ¿vale? Va a utilizar una carta de defensa para este combate. Y va a utilizar esta de aquí, que es romper comunicaciones. Perdón, que esa es táctica. Que me he equivocado, perdonad, Esta de aquí, nido de ametralladoras. Y es, defiende con +1 de iniciativa a todas tus unidades, con todas tus unidades de infantería en un conflicto. Con lo cual, esta va a pasar, en vez de iniciativa 1, va a ser iniciativa 2. Vale, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues primero de todo, esta carta se va. Pues lo que va a ocurrir es que todas se van a destruir mutuamente, ¿vale? Porque los dos tienen la misma iniciativa, tanto uno como otro. Esto no se lo esperaba el alemán y le ha fastidiado pues un montonazo. Pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, estos quedarían destruidos, estos quedan destruidos y no se ha hecho con el control, el alemán no se ha hecho con el control de ese campamento, con lo cual pues bueno, pues por una parte pues es una pena y por otra pues digamos que le ha salido bien porque la intención era empezar a quitarle puntos de victoria al inglés. Así que tanto por una cosa como por otra al final pues va a conseguir que el inglés no avance demasiado en el track de puntos. Muy bien, pues el alemán ya ha terminado con su fase de acciones, no puede realizar ninguna acción más. Fase de táctica, no tiene una táctica, pero no, es que no tiene nada así.
Construye o una fábrica o un campamento. Es que no tiene... Bueno, sí, podría utilizarla esta. Mira, podría utilizar esta de aquí, sí. Mirad. Esta de aquí la puedo utilizar, ¿vale? Esta táctica. Dice, construye o reconstruye una fábrica o campamento. Entonces, esta la va a utilizar y va a construir un campamento más. Va a utilizarlo aquí. Puede construirlo. No dice nada de que tenga que eliminar una unidad, ¿vale? Porque directamente la construye y se acabó. Así que ahí se queda. Pues construye el campamento. La fábrica no puede, porque la única fábrica que tiene el alemán es este de aquí, y evidentemente pues está ocupada y no puede ser utilizada. Con lo cual, esta carta se va, esta carta de táctica. Y vamos ya con la siguiente secuencia, que es el mantenimiento. Vale, pues mantenimiento 3, 1, 3, 2, 1, 1. Pues fenomenal, no hace falta. Carta, solamente tiene una carta y ya estaría. Por cierto, ha habido empate aquí, así que, perdón, aquí, con lo cual nadie se lleva la victoria, ni el alemán ni el inglés. Se queda como está. Venga, pues continuamos. ¿Quién tiene la iniciativa ahora? Bueno, pues ahora la iniciativa la tiene inglés. Vamos a sumar los puntos del inglés. Tiene 2 y ya está. No tiene más puntitos, solo tiene esos 2. Pues 1 y 2 se los sumamos aquí. Aquí no se lo puede contar porque aunque este sea del inglés, no tiene control, ya que no tiene aquí ninguna unidad. Como no hay unidades, no puede hacer absolutamente nada. Aquí no se le puede contar porque está en frontera, que era lo que ya habíamos comentado varias veces, ¿vale? Y ya con esto pues lo tendríamos apañado. Muy bien, pues esto está hecho. Esto está hecho. Vale, el inglés ahora va a robar. ¿Cuántas cartas va a robar? Pues solamente va a poder robar una. Y va a robar una de ataque, que le va a venir muy bien ahora. ¿Vale? Ataca 2 veces en un conflicto que realices con todas las unidades de ataque. El segundo ataque es con -1. Vale, pues le puede venir muy bien. Vale, pues ya ha robado. Vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora. Ahora ya sería, puedes jugar carta de orden de ataque, que va a realizar aquí una orden de ataque, evidentemente, para poder destruir pues el tanque de aquí y poder quedarse con la fábrica. Vamos a ver. A ver, este no va a poder usar, pero esta de aquí sí. Esta de aquí. Esta dice que ataca 2 veces en un conflicto, con lo cual este lo va a utilizar aquí. Muy bien, pues ese ya está. Más cositas, venga. Mueve las unidades que desees. Vale, fenomenal. Pues ahora esta va a moverse va a dejarla ahí. No, bueno, es que lo tiene fastidiado porque es que le da ahí 2 puntos guapos. O sea que muy mal, muy mal. Perdonad, antes de esto, construye edificios, se me ha pasado, perdonad, que se me ha pasado. Construir aquí, pero aquí no puede. Ojo, porque no tiene infantería, con lo cual ya puede moverse. Va a mover aquí y estos se van a quedar aquí protegiendo el tema. Bueno, protegiendo aquí, se va a quedar aquí protegiendo también el campamento. Vale, pues ya estaría hecho el tinglado, todo el tinglado este ya lo tiene apañado. Más cositas, venga, entonces ya tiene aquí orden de ataque, mover las unidades que desees. Ahora construye edificios, no va a construir ningún edificio, no podría. Y resolver ya los conflictos. Muy bien, pues moverse, ya se movió, vamos ya directamente a los conflictos. El conflicto lo tiene aquí. Pues venga, vamos allá. Es orden de ataque, no se va, así que yo soy el defensor, en este caso yo me pondría aquí, iniciativa 1, él tiene iniciativa 0 con el tanque y con el avión tiene iniciativa 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en este caso dice, vamos a ver, la carta dice lo siguiente. Ataca 2 veces en un conflicto, ¿vale? Por lo menos por si acaso el alemán con el tanque hubiese salido victorioso, pero no va a ser posible, no va a salir victorioso. No sale victorioso porque tiene iniciativa 1 e iniciativa 1, con lo cual el avión y el tanque pues se van al garete. Avión y tanque, adiós. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el cañón sobrevive, con lo cual se queda ya con la fábrica. Esa zona pertenece a los ingleses. Muy bien, pues esa zona ya pertenece al inglés, ya no va a poder realizar nada más.
Pues yo he realizado todas las acciones habidas y por haber, ya sea en conflictos y demás, así que ya va a la fase de táctica, que no tiene ninguna carta para realizar táctica, y sí tiene para carrera armamentística, que no la había visto yo antes, la carta, que va a ser la de plutonio. Va a utilizar esta carta, le va a dar 3 puntitos para la carrera armamentística. Acordaros que se necesitan 15 para poder obtener la victoria gracias a esto, ¿vale? La carrera armamentística. Sí, es redundante, lo sé. Vale, venga, mantenimiento. Pues vamos a ver, 1, 1, 2, 2. Así que no va a haber ningún problema. Y cartas, solo tiene una carta en la mano, con lo cual pues no va a poder hacer nada más. Vale, pues venga, ha terminado el inglés. Por cierto, una cosita, como ha ganado aquí una batalla, se queda pues con esto. Ya tiene un puntito más de victoria. Por cierto, le tengo que sumar un puntito más porque acordaros que tenía aquí este, que se me ha pasado. Muy bien. Pues venga, parte del americano. El americano va a tener pues 3 puntos de victoria. 1, 2 y 3. Este de aquí no cuenta porque esto tiene el control el inglés, con lo cual pues no puede hacer nada más. Robar cartitas, pues va a robar una cartita nada más y la cartita que va a robar va a ser de ataque. Va a tener una cartita de ataque. No, de hecho de ataque no, va a tenerla, la voy a descartar porque la he pifiado, porque la he visto. Va a coger una de táctica. Pues con una de táctica ya estaría, pues eso, ya estaría apañado. Muy bien, pues venga, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ahora, añadir una unidad a tu elección en el cuartel general, aquí y aquí. Vale, pues venga, fenomenal. Pues va a venir un tanque que va a venir aquí. Va a venir aquí esto porque es obligado. Y va a traer por aquí, pues otro que viene aquí, ¿vale? Pues ya está. Venga, pues ya lo tiene muy bien apañado. Y ahora ya sería cuestión de moverse. ¿Para dónde se va a mover? Bueno, pues esta zona de aquí ya la tiene bastante guapa, con lo cual va a mover aquí uno de los tanques, 1 y 2 se va a mover aquí, 1 y 2 se va a mover aquí, este de aquí se va a mover aquí, no va a tener ningún problema, y este de aquí se va a mover 1 y 2, ¿vale? Se puede hacer perfectamente, todo este movimiento es legal. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría. Ahora resolver conflictos. No hay conflictos, no ha llegado a nada. Pero vamos, se ha hecho prácticamente con todo el mapa los aliados. Y vamos a ver. Bueno, pues el americano va pues a hacer ya su fase de táctica. La fase de táctica porque ya no puede realizar ninguna acción de ataque ni nada. Entonces, pues no le queda otra. Venga, fase de táctica. Va a utilizar la carta que le queda. La única carta que tiene de orden de táctica, que es muestra esta carta, no la descartes y ponla enfrente de un oponente boca arriba. Ocupa un espacio de su mano. Para descartarla debe estar un turno completo sin jugar cartas. Pues fenomenal. Esto evidentemente se lo va a dar al alemán. Y que lo va a tener ahí, a menos que no juegue una carta en el siguiente turno, pues ya estaría hecho. Muy bien, pues ahora ya, como ha jugado la fase táctica, va a hacer la carrera armamentística. Vamos a ver qué tiene por aquí. Como puede utilizar, por ejemplo, produce una unidad extra. No, esta le viene muy bien. Y bueno, pues yo qué sé. Retirada. Retira todas las unidades de una loseta atacada a otra adyacente neutral bajo tu control. Pues esta de aquí, por ejemplo, la va a poder utilizar y ya tendría pues 3 puntitos de los 15 necesarios. El resto pues se las queda. Vale, fenomenal. Vamos ahora con el tema de mantenimiento. Mantenimiento, vamos a ver. Aquí hay 3, ¿vale? Bueno, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y ya está. Y ya estaría, ¿vale? Pues con esto ya ha finalizado el mantenimiento y con esto también hemos finalizado la partida porque la alemana al final ha ganado por los puntos de victoria. Ha tenido 10 puntitos de victoria que le ha venido fetén. La verdad es que haberse hecho con la fábrica le ha venido muy guay para pegar un buen adelanto, un buen empujón a esos puntos de victoria que ha necesitado. La pega, que no hemos podido aquí reconstruir esto. Para construir otra vez la flota necesitaríamos una... hubiese necesitado esto, ¿vale? Hubiese necesitado... bueno, este no es. Realmente hubiese sido este de aquí, ¿vale?
hubiese necesitado esto, con lo cual pues lo había tenido un poquito complicado. Bueno, pues este ha sido el juego, como veis, es súper sencillo, es un juego de estrategia, no es un wargame, es súper rápido. Creo que la partida ha sido 1 hora y media y habéis visto que ha empezado a cambiar el escenario. Lo que pasa es que ya, claro, ya se ha hecho tarde, entre comillas lo de tarde, para la parte de los aliados para poder hacer frente hacia los alemanes respecto al tema de los puntos. Bueno, una pena, pero esto es lo que hay. Por eso el alemán siempre tiene que ser el más rápido a la hora de conseguir puntos de victoria, porque si no, se los comen. Es que se los comen. Como si os fijáis, prácticamente todo el mapa es del bando aliado. Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante clarito cómo funciona. Si no tiene nada, es hacer las acciones que vienen y ya está, seguir los pasos uno a uno y poco más. No tiene mucho más este juego, no es nada difícil. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y a los que no, por favor suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y también por aquí, evidentemente, por YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.